Dios bendiga grande y abundantemente en esta preciosa mañana, esta audiencia que nos ve por este medio. Que Dios bendiga grandemente este canal, patrocinado por nuestro hermano Miguel Candela, Caminando a la Santidad. Alabado sea Dios para siempre. Y también por aquí, por nuestro canal, Pastor Félix Carela. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente, de una manera muy especial, con la salvación de su alma. Que Dios bendiga a todas las naciones, cada país, cada nación. Que Dios le bendiga grandemente. Y que Dios tenga misericordia de cada gobernante, mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Y de todos los habitantes que habiten en aquellos lugares. Aleluya. Que Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven por este medio. Que Dios le bendiga a los pastores, los evangelistas, la misionera. Que Dios bendiga a los profetas santos del Señor. De una manera muy especial, con la salvación de su alma. Gloria al Señor. Santo Dios. Aleluya. Sus hermanos y amigo Pastor Carela. Gloria a Jesús. Los saluda por este medio. Amén. Lo amamos en el amor de Cristo. Es el nombre de Cristo glorificado para siempre. Estamos al frente de la iglesia Renacer Nuevo Horizonte. 2 Corintios 5:17. Aleluya. Estamos allí junto a mi amada esposa Daisy González de Carela. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Cristo viene, mis santos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hay poder. Tenemos una palabra muy poderosa de parte de Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Santo Dios. Y quiero que pongamos atención en esta preciosa mañana. Alabado sea Dios para siempre. Estamos viviendo los últimos tiempos de la profecía de la palabra del Señor. Aleluya. Me siento más que agradecido y honrado por Dios de ser un instrumento para su reino en este lugar. Tiempo difícil, tiempo profético, tiempo donde verdaderamente tenemos un compromiso de parte de Dios para hablar esta verdad a una generación perversa, adúltera y fornicaria. Una generación que ni va a temer a Dios, ni tampoco a hombre, mi hermano. Esto es difícil. Alabado sea Dios para siempre. Dios tenga misericordia de esta generación. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Alabado sea Dios para siempre. En el capítulo 15, versículo 7. Gloria al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante, la palabra de Dios le estaremos leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dicen así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo:
Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Alabado sea Dios para siempre. Santo Dios. Repito, la Sagrada Escritura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a Armando López. Aleluya. Marrero. Alabado sea Dios para siempre. Repito la palabra del Señor. Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, porque tú eres Dios y para siempre en tu misericordia. Padre eterno, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que tuyo es el poder, que sin ti nada podemos hacer. Padre, toma el control y el dominio en cada lugar, Dios mío, Padre eterno. Padre amado, mira los que van a escuchar esta palabra, los que van a ver en vivo, Señor de gloria. Tú dices en tu palabra, aleluya, que el Espíritu Santo está alrededor de los que te temen y te defienden. Padre eterno, en esta hora, Dios mío, te pido que tú tomes el control, el dominio de la mente, de los corazones. Ata, reprende todo espíritu, Dios mío, contrario, todo lo que quiera, Dios mío, confundir, aleluya, en los aires, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos misericordia, Padre amado, que tus palabras salgan con denuedo, con poder, con autoridad, con liberación para la gloria de tu nombre y beneficio de las almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El tema de hoy es, mis santos hermanos, un encuentro con Jesús. Sea el Dios bendito por los siglos de los siglos. Santo eres Jesús. Un encuentro con Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Aquí, mis santos hermanos, hemos leído tres textos bíblicos del libro de Mateo, capítulo 15, versículo 7. Alabado sea Dios para siempre. Tres versículos contundentes para por medio de la palabra darnos una enseñanza. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifestó al mundo con un propósito. Y es de rescatar la humanidad de la condenación del infierno. Por cuanto el hombre está condenado por su pecado. No había otra forma
por la cual el hombre sea salvo, mi hermano, sobre la faz de la tierra, en el mundo entero. Y Dios, por su amor y su misericordia, envió su Hijo al mundo a hacer un sacrificio por el pecado de la humanidad. A esto vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea el nombre de Dios glorificado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre perdió la comunión con Dios. Perdió la relación con Dios por causa del pecado. Y dice en el libro de Juan, capítulo 15, Jesús, representando el reino de Dios como hijo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Alabado sea Dios para siempre. Así como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto, así son los hombres separados de mí. No pueden llevar fruto. Cristo dice: pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús vino a reconciliar a los hombres con el Padre. Jesús, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, venciendo la muerte con su muerte, ahora Él tiene la vida y tiene la muerte. Y Él la da y la quita a quien Él quiere. Jesucristo es la única esperanza para que el hombre pueda escapar de la condenación del infierno. Yo quiero hablar claramente, mi hermano, el evangelio del reino de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Para el hombre hay dos caminos. Hay un camino de muerte y hay un camino de vida. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Proverbios capítulo 20, versículo 24, dice que de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo dice que el hombre anda con la luz del día, mas no sabe con qué tropieza. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo que todos los que vienen a Él y todos los que andan por este camino tienen que ser santos, así como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos.
Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Entonces, mis santos hermanos, por causa del pecado, el hombre está condenado por el pecado. El hombre está bajo condenación por el pecado, por su pecado. Alabado sea Dios para siempre. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, venid a mí, todo lo que estéis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo, porque fácil es mi yugo, y ligera es mi carga. Alabado sea Dios para siempre. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que haya reconocido a Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de su pecado, de su malo camino, y se humilla delante de Cristo, de Jesús, y comienza a caminar conforme a la palabra de Dios, esta persona o aquel hombre o mujer que decida y tome esta decisión de seguir a Cristo, tiene la vida, mi hermano. Tiene esperanza de vivir y de alcanzar la vida eterna. Pero todo aquel que ignora el sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, el que Él envió al mundo para salvar al mundo, el que decide no seguirle, no obedecerle, aleluya, no someterse, ni recibirlo como el Salvador, lamentablemente está bajo condenación. Y la ira de Dios puede sorprenderlo en cualquier momento. Eso dice la Escritura. Todo aquel que anda de espalda a Dios, en su camino pecaminoso, en cualquier momento puede venir la ira de Dios sobre él. Eso dice la Escritura. Alabado sea el nombre de Dios, glorificado. Aleluya. Entonces, mis santos hermanos, aleluya, los tiempos que estamos viviendo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino como la luz del mundo. La tiniebla ha arropado al mundo. El mundo le ha dado legalidad a la tiniebla en su vida. Por eso dice la Escritura, aleluya, y esta es la condenación para los hombres, que Jesucristo, la luz del mundo, Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice que no vienen a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Jesús. Yo quiero que pongan atención a lo que vamos a hablar Santo Jesús. en este día. Libro de los Hechos, en el capítulo 4, Mucha. dice la Escritura, por cuanto no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, por la cual los hombres puedan ser salvos. Jesucristo, hombre, la única esperanza, la única salida, la única escapatoria. No hay forma por la cual los hombres puedan ser salvos. No hay religión. No hay, mi hermano, denominaciones, sectas, ni denominaciones, ni religión que salve. Escuche los religiosos y todo aquel que cree en una estructura con un nombre o una institución, aleluya, con un sobrenombre. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Hay un solo camino. La cual debemos caminar para ser salvos. Una sola verdad. Un solo mediador. Un solo salvador. Un solo evangelio. Y una sola doctrina. Pueden haber todos los tipos de libros de enseñanza y de historia. Hay un solo evangelio verdadero. Y hay una sola doctrina verdadera, por la cual el hombre tiene que someterse para tener la vida eterna. Esa doctrina no vino de hombre. Esa doctrina vino del reino de Dios a los hombres. Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. El lunes predicaba con este tema. Alabado sea Dios para siempre. O el domingo prediqué en la iglesia con este tema. Una doctrina que liberta. Alabado sea Dios para siempre. Una doctrina que liberta. Alabado sea Dios para siempre. El tema de hoy es un encuentro con Jesús. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de confusión. Un tiempo de apostasía. Un tiempo donde se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Un tiempo donde muchos se apartarán de la verdad, donde muchos se apartarán de la doctrina verdadera. Dice la palabra que llegarán días donde no sufrirá la sana doctrina. El evangelio de nuestro Señor es un evangelio que va a ser aborrecido por esta generación.
Dijo Jesucristo que no se manifestará la venida del Hijo del Hombre sin que antes sea menospreciado por esta generación. Alabado sea Dios para siempre. Eso dice la Escritura. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Tiempo difícil, mi hermano. Ellos hay dos puertas. Está la puerta del Hadel y Jesucristo, que es la puerta del cielo. Satanás es la puerta del Hadel. Alabado sea Dios para siempre. Y dice la Escritura, y no prevalecerá la puerta del Hadel ante la iglesia de Cristo. Todo lo que Dios pone en la mano del Señor Jesucristo, nadie se lo arrebata, porque el Padre y Él son uno. Y todo lo que el Padre tiene en su mano, nadie se lo quita, mi hermano. Por eso es necesario, en los tiempos que estamos viviendo, ponernos en la mano de Dios. Porque vienen tiempos difíciles, mi hermano. Jesucristo es la mano extendida de Dios a los hombres para salvar la humanidad de la condenación del infierno, de los juicios venideros, para sacarnos de la red y del engaño y de la mentira en la cual Satanás tiene al mundo. Él es el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y engaña al mundo entero, mi hermano. Cristo vino a arrebatarnos de la mano de Satanás. Y aquí vemos, mi hermano, el hermano Mateo está aquí narrando, escribió este acontecimiento. Por cuanto era apóstol de Jesucristo, andaba con Jesús, el Hijo de Dios, andaba con el Maestro, con el dador de la vida. Y dice la Escritura que pasando Jesús por los sembrados, los discípulos tuvieron hambre. Escuche bien. Y pasando Jesús con sus discípulos por los sembrados, ellos tuvieron hambre y tomaron del trigo que ya estaba maduro, mi hermano. Lo cogían con la mano y lo molían, y el polvillo se lo comían. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, mi hermano, y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones?
de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros? ¿Por qué también vosotros quebrantáis, aleluya, los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no es de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces en el verso 7, donde estuvimos leyendo, Jesús le dice aquí, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Jesús nos está dando una enseñanza cómo estaba el pueblo de Israel. Dios le profetiza al mismo Ezequiel y le muestra un valle de huesos secos. Gloria a Jesús. Santo Allí Jesús. Ezequiel ve esta visión y Dios le dice, Ezequiel, ¿qué ve? Aleluya. Ve un valle lleno de huesos secos y seco en extremo. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel, una interrogatoria. Ezequiel, estos huesos vivirán. Ezequiel sabiamente le dijo, solamente tú, Jehová, lo sabe. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Santo Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y dice la palabra que cuando profetizó, mi hermano, se armó un estruendo en ese lugar. Y ahí estaban, cada hueso se estaba juntando con su hueso. ¡Pah! Se empalmaron todos esos cadáveres. Y cuando él ve todos esos cadáveres tirados ahí, aleluya, Vive Dios. Dios vuelve y le dice que tuve muchos huesos, pero tan secos. Ahora profetiza y dile. Santo. Y habla a los cuatro vientos, mi hermano. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Dice que sopló de los cuatro vientos, mi hermano, y comenzaron a tomar carne y tendones, mi hermano. Aleluya. Y allí había un ejército de hombres parados, mi hermano.
Y Dios le dice, esta es la casa de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Así estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por causa de qué? De que habían sacado los mandamientos de Dios y habían establecido normas de hombre, doctrina de hombre, tradiciones de sus padres centrales. Alabado sea Dios para siempre. Y comenzaron a enseñarles tradiciones. Alabado sea Jesús para siempre. Y cuando vamos, aleluya, a la palabra de Dios, aquí entonces viene Jesucristo con una enseñanza del cielo, con una doctrina verdadera, la revelación de la palabra, lo que viene a darle vida a esta palabra, a confirmar lo que estaba escrito de él. La palabra que viene rechazando nuestros ancestros desde la antigüedad por medio de los profetas de Dios. Profetas que no eran queridos. Profetas que sufrieron por hablar palabra de Dios. Gente que era menospreciado por hablar palabra de Dios. Aleluya. Gobernantes le mocharon la cabeza. Aleluya. Los romanos, imperio romano se levantó contra estos hombres. Aleluya. Para matarlo. Para hablar palabra de Dios. Aleluya. Entonces viene el mismo Dios, el mismo verbo se hizo carne y vino y lo confrontó directamente a los que tenían la responsabilidad de establecer los mandamientos de Dios en el pueblo de Israel, para que todos los que vinieran a Israel sean alumbrados y conozcan al Dios de Israel, al verdadero Dios. Alabado sea Dios para siempre. Comenzaron a predicar y a enseñar doctrina de hombre. Aleluya. Levantando concilio. Alabado sea Dios. Venga a ver, Miguel. Gloria a Jesús. Aleluya. Mira, ve. ¿Qué dice? Allá va. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Está rodando, ¿verdad? Sí, sí, también. Ok. Entonces, mis santos hermanos, se manifiesta Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Y pasa con los discípulos dándole una enseñanza a nosotros. Viva el Señor. Aleluya. Dice la Escritura que pasando Jesús por los sembrados, o sea que ya es la doctrina. Una doctrina habían puesto. Ya habían establecido una doctrina, una enseñanza. Ya esos eran los frutos que había en Israel. Había un fundamento de hombre, una doctrina de hombre. Y Jesús, pasando con los discípulos por los sembrados, o sea, por lo que ya se había enseñado, lo que había en el corazón de Israel. Aleluya. Aquí esto es para una enseñanza para nosotros. Alabado sea Dios. Para que se cumpla lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Maldito el varón que confía en el hombre. Alabado sea Dios para siempre. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que han de recibir los que creyesen en él. Porque todavía Jesús aún no había sido aún glorificado. O sea, no había llegado a la cruz. Le está confirmando de que crean en él. Que pongan la mirada en él, que él es el Mesías. Él es el Salvador, es el enviado de Dios. Para salvación de su pueblo y de la humanidad. Alabado sea Dios para siempre. Entonces aquí
Ellos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos? O sea, las tradiciones. Jesús lo confronta. También vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Pero también Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces ellos dicen que el que maldiga, había en los mandamientos, que el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esa es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pidierais ayudarte. Alabado sea Dios para siempre. Entonces la Biblia dice que este es un mandamiento con promesa, mi hermano. Esto es un mandamiento con promesa. Alabado sea Dios para siempre. Y dice el Señor, y no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora la Biblia dice que el que no dejara padre o madre, o hermano, hermana, esposo, esposa, aún su vida, no será digno de Dios, porque ahora no solo del pan vivirán los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la iglesia de Cristo es el sustento de Dios para vida eterna a esta generación. Alabado sea Dios para siempre. La palabra de Dios. Ahí está la vida. No hay vida en papá, no hay vida en mamá. Aleluya. No hay vida en hermano, ni en hermana, ni en esposo, ni en esposa. Ni aún usted puede salvar su vida. O sea que es necesario de que el hombre ponga su vida, su alma en la mano de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces aquí dice hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dios mío. Aleluya. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina a los hombres, mas lo que sale de la boca de los hombres, de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda la palabra, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos guía de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo.